Comenzando la predicación, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, vamos a leer hasta el 24. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 24. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y lo vamos a leer de manera alternada. Ok, si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Ok, vamos a leerlo, Gálatas 5 del 19 al 24. Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Todos? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar otra vez. Señor, gracias nuevamente por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos cada uno de nosotros continuar haciendo a un lado nuestra carne y andando en el Espíritu. Te pedimos no solamente que vivamos una vida en ti, pero también que pueda verse ese fruto del cual nos habla tu palabra. Ayuda y bendice a cada uno de los que estamos acá, aquellos que nos están escuchando, que esto sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por amonestarnos de tal manera para vivir en santidad para ti, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Y leímos la semana pasada un poquito acerca de que si somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En el siguiente versículo, versículo 19, dice la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne. Comparando esto con lo que el versículo 22 dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu es. Aquí encontramos dos cosas. Una, las obras de la carne, lo que mi carne quiere hacer, y luego otra que es el fruto del Espíritu. Ahora, qué interesante es que la Biblia no dice mas el fruto de la carne, sino simplemente dice manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué? Porque lo que esta carne da no es nada de fruto. No es nada de bueno, no es nada de que se pueda sembrar y cosechar. Ciertamente dice la Biblia que si sembramos todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, cosechará. Pero hay algo en donde la Biblia nos hace referencia que debe de haber fruto en el cristiano. Mi esposa me dijo hace tiempo acerca de que cuando ella escuchaba una y otra vez acerca de más el fruto del Espíritu, ella pensaba, bueno, ¿qué fruto? ¿Están hablando acerca de una fruta real? ¿Estarán hablando acerca de un árbol real? ¿Habrá ahí en la iglesia algún tipo de árbol? ¿Qué es ese fruto del que continuamente están hablando? Pero el fruto del Espíritu hace aquí una comparación de lo que debe de ser. No vamos a entrar en todas estas cosas, pero sí quiero ir a ciertos lugares en donde se nos explica lo que el cristiano debe de continuamente dar. Dice la Biblia, otra vez versículo 19, dice: manifiestas, estas son las cosas que produce la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí van 4 cosas. Continúa: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todas estas cosas
son obras de la carne. Nuestra carne quiere contienda, nuestra carne quiere disensión, herejías, hay celos, hay problemas, hay enemistades. Dice después envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. De tal manera que Pablo está escribiendo a los Gálatas y él está siendo directo. Y él está diciéndoles, estas son las cosas que no deben ustedes de andar haciendo. Estas son las cosas de las cuales ustedes se tienen que apartar. Quizás lo haya mencionado de una manera en orden de los problemas que había ahí, de las cosas que él había escuchado, pero no se quedó callado. Amén, qué tremendo. Qué tremendo es que Pablo no dijo, ¿saben qué? Pórtense bien. Sino que Pablo puso el dedo en el renglón. Pablo de una manera directa les dijo, no hagan esto, ni esto, ni esto, ni esto. Dios me habla en su palabra de una manera directa siempre. Dios no se anda ahí al rodeo, con rodeos. Dios no se anda hablándonos con ¿cómo se le podría llamar? Dándonos a entender algo como que si nos lo dice, pero no tan directamente. ¿Cómo es esta palabra? ¿Cómo? No, otra palabra, indirectas. Él no se anda así como con indirectas, sino Dios me habla a mí y me dice, estas son las obras de la carne. Yo os amonesto. Y luego dice, como ya os lo he dicho antes, cuando él estaba ahí con ellos, me imagino que Pablo predicaba y les decía y los amonestaba y les decía, estas son las obras de la carne. Continuamente les decía, estas son las obras de la carne. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, esto es algo fuerte, amén, hermanos. Esto es algo fuerte. Porque la Biblia dice que si estoy practicando estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Ahora sabemos y entendemos por todos los versículos y toda la palabra de Dios que la salvación es una salvación eterna. Comprendemos nosotros que somos hijos de Dios, que Dios me ha salvado, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo está diciendo, si hay alguien que está practicando todas estas cosas, esta persona no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo distinto en el cristiano. Simplemente, hay algo que distingue al cristiano. Y lo que distingue al cristiano es que hay un Espíritu Santo que nos controla, hay un Espíritu Santo que me ha salvado, hay un Espíritu Santo el cual vive en mí, y ese Espíritu Santo es el que me lleva a tener frutos de Él. ¿Cuáles son esos frutos? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, completamente lo contrario de ira y homicidios. Dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. De tal manera que el Espíritu Santo va a trabajar en mí y va a producir amor, va a producir gozo, va a producir paz. En vez de quererme pelear todo el tiempo con mi esposa o la esposa con el esposo o en la calle, no sé, va a haber algo diferente. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es el poder bajo control, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De tal manera que el Espíritu Santo va a producir todas estas cosas en mí,
en el cristiano. Ah, una de las, yo creo que quizás, ¿cómo le podríamos llamar? Problemas que estamos encontrando en el cristianismo hoy en día, es que tenemos un cristianismo muy fácil. Tenemos un cristianismo muy ligero, comenzando por la vida misma del cristiano. Es una vida muy ligera, se ha modernizado y mundanalizado tanto. Ya no, el cristiano ya no quiere hacer una diferencia entre cómo vivo yo y cómo vive el mundo. Y ese es un problema para empezar. Pero otro problema es que al presentar el Evangelio, y no es malo presentar el Evangelio, pero al presentar el Evangelio, en muchas ocasiones lo que hacemos es, ok, queremos ganar a 20 y les hablamos y oramos y ya, y las personas muchas veces no entendieron. A veces los llevamos a hacer una oración y quien los ganó a ellos no fue Dios, no fue el Espíritu Santo, no fue el Señor Jesucristo, fui yo. Y debemos nosotros por eso de asegurarnos que cuando a alguien le estamos hablando de Cristo, que esa persona realmente está entendiendo. Muchas veces, muchas ocasiones, he escuchado yo testimonios en donde me han dicho, sí, yo recuerdo que llegó este pastor o este hermano e hizo una oración con nosotros. Un hermano que apenas se apellida el hermano García, allá en San Diego, California, dice que llegaron los hermanos y que la esposa abrió la puerta y que no sé si era el pastor o alguien más, creo que era alguien más, y empezó a hablar con la esposa y el hermano estaba sentado y les dijo, diles que se vayan. Y entonces el hermano que estaba allá afuera vio al hermano García, no era salvo todavía, y le dijo, señor, mire, buenas tardes. Antes de retirarme, me gustaría preguntarle, si usted llegara a morir, ¿a dónde iría su alma? Y dice que eso lo hizo pensar. Pero que cuando entró, dice, ni le puse en cuenta, no le puse atención, no supe lo que estaba hablando, no supe lo que estaba diciendo, simplemente oré y nada más, para que se fueran. Y a veces así hay gente, a veces no es nuestra culpa, pero a veces así hay gente que simplemente hace una oración y no entendieron, no fueron salvos. Gracias a Dios, ellos continuaron yendo a visitarlos. Él fue a la iglesia y comprendió y fueron salvos. Fue salvo el hermano García. A lo mejor alguno de ustedes así fue. Lo que estoy tratando de decir es, mucha gente hace simplemente una oración, pasan los años, nunca el Espíritu Santo vivió en ellos, nunca tuvieron fruto, vivieron una vida igual a la que vivían antes, si no es que peor, y terminaron en el infierno. ¿Por qué? Porque confiaron solamente en una oración. Y Pablo dice, los que practican todas estas cosas, los que practican tales cosas, no heredarán. ¿Y por qué las practicaban? Bueno, la respuesta es sencilla, porque el Espíritu Santo de Dios no vivía en ellos. De tal manera que debemos de hacernos esta pregunta. Vean lo que dice la palabra de Dios un poquito antes en 2 Corintios 13, versículo 5. 2 Corintios 13, versículo 5. Dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo, ¿qué? Está en vosotros. Hay que examinarnos, hay que asegurarnos que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 que dice, ahí cerquita estamos, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta carne no quiere hablarle a la gente de Cristo. Pero dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor.
Si no le quiero hablar a la gente de Cristo, debo de orar y decirle, Señor, pues tú prometes este amor y yo debo de tener amor por la gente y misericordia por la gente y compasión por la gente. Ayúdame a hablarle a la gente de Cristo. Mejor no me salgo del tema, si no nos vamos a tardar aquí un poquito, pero vean lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Cuando Cristo me salvó, Él hizo una obra perfecta en mí. No lo podemos explicar. Yo creo que para algunos es diferente, para otros es diferente. Pero lo que sí sucede es que antes de que una persona era salva o haya sido salva, esa persona pecaba y seguía pecando y todo era igual. Pero cuando ahora el Espíritu Santo vive en uno, hay algo adentro que dice, no hagas eso, amén. Hay algo adentro que dice, eso está mal. Hay algo adentro que dice, no practiques tales cosas. Romanos capítulo 6 en el versículo 15. Es un poquito largo estos versículos. Vamos a leer Romanos 6, versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hay iglesias que creen que la salvación se pierde. Hay religiones, hay, ¿verdad? Pues son sectas. Si uno cree que la salvación se pierde. Pero la Biblia dice, y estas iglesias, por ejemplo los pentecosteses, ellos enseñan, tú puedes ser salvo, pero si pecas, entonces pierdes la salvación. Ahora, una pregunta, ¿cada cuánto el hombre pecará? ¿Una vez al año? ¿Alguien peca una vez al año? ¿Alguien peca más frecuente que una vez al año? Yo creo que todos pecamos todos los días, amén. Todos los días pecamos. Pecado, ¿verdad? Por omisión, pecado porque realmente pecamos, pero yo creo que pecamos todos los días. Pero dice la Biblia, pecaremos de manera con alevosía, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Dios dice, si ya estás bajo la gracia, si ya Cristo te salvó, pero tú dices, pues voy a pecar porque pues ya no estoy bajo la ley. La palabra de Dios dice, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque está aquí el mandamiento, amén. Dios dice, no, esa no tienes, no te he dado la gracia y te he salvado por gracia solamente para que vayas y peques, sino porque ahora hay un Espíritu Santo que vive en ti para que tú des fruto. Y luego dice, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Éramos nosotros esclavos del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Punto y coma. Versículo 18. Y libertados del pecado. Ahora somos libertados ¿de qué? Del pecado. Dice la Biblia allá que leímos, me parece en Efesios 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Rápidamente, ¿qué dice? No se pierdan aquí. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice la Biblia, mira, fuiste llamado a libertad. Dios ya te salvó, pero no uses esta libertad para pecar, para ocasión de la carne. Regresando a Romanos, capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Versículo 19, hablo como humano. Por vuestra
humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y dice acá, presentasteis. Es una manera pasada. Ya en el pasado usabas tu vida, tú lo único que hacías era para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, dice, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, si antes era para inmundicia, ahora ya eres salvo y debes de presentarte en santificación, que es lo contrario de inmundicia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando estábamos sin salvación, en pecado, éramos, dice acá, libres acerca de la justicia de Dios, porque aún no éramos salvos. No quiere decir que está diciendo libres que era mejor. Ay, pastor, pues hubiera sido mejor haberme quedado sin ser salvo. No, sino cuando yo soy esclavo acá, soy libre allá. Pero ahora que soy libre del pecado, ahora, entre comillas, soy esclavo de Dios, soy hijo de Dios. Versículo 21 hasta el 23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Era muerte y es muerte. Por eso dice la Biblia que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esclavos del pecado, merecíamos el infierno. Pero ahora que somos libres del pecado y ahora que somos salvos, ahora el fin de ello ya no es muerte. Vamos a ver qué es el fin, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos ¿de quién? De Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál debe de ser el fruto del cristiano entonces? La santificación. Y como fin, ¿qué va a ser? La vida eterna. Ahora, noten que no dice fruto va a ser la santificación y como resultado de ustedes de vivir una vida santa, entonces van a tener una vida eterna. No dice eso. Porque hay iglesias nuevamente, ya se me olvidó uno de los nombres de estos que piensan que debes de vivir una vida pura y perfecta para obtener la salvación. Vive una vida pura y perfecta. Así fue lo que sucedió allá en una iglesia en Tijuana. El asistente del pastor se salió, empezó a escuchar estas cosas y ahora, ¿verdad? Están tratando de llevar una vida pura y perfecta. Pero la Biblia no dice eso acá. La Biblia dice, eras esclavo del pecado, pero ahora ya eres libre del pecado. Y como ya eres libre del pecado, dice la Biblia, tenéis por vuestro fruto la santificación. Dice, hay fruto del Espíritu Santo que es amor, gozo, paz, paciencia, todas estas cosas. Y el fin no es resultado, sino el fin del cristiano. Mi fin no es el infierno, mi fin es la vida eterna. Eso es hacia donde yo voy. Vida eterna. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Y aquí me dice cómo yo obtengo esta vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es dádiva? Es un regalo. No dice acá, mira, mas si tú vives en santificación, entonces trabaja. No peques como los pentecostales, ¿verdad? Porque no pierdes la salvación. Trabaja y vive una vida pura y entonces el resultado va a ser la salvación. No, dice la Biblia que el regalo de Dios es la vida
eterna. Es un regalo, Dios no lo cobra, no nos cuesta nada. Es un regalo de parte de Dios y es en Cristo Jesús. Pero debe de haber fruto y el fruto es la santificación. El fruto del cristiano no solamente es amor, gozo, paz, paciencia y todas estas cosas, pero el fruto es ya no servir a la inmundicia, sino ahora separados y vivir una vida para Dios. Una vida para Dios. Vivir una vida separada para el Señor. Ok, vamos a ir a Juan capítulo 15. Estamos viendo algunas cosas del fruto del cristiano. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Un pámpano que es una ramita. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios dice, mira, si tú no llevas fruto, te voy a quitar. Pero no está diciendo, mira, te voy a quitar la salvación. Dios te está diciendo, mira, de nada me sirves. ¿Cuántos yo he conocido, que, verdad, si alguien vive una vida miserable, sin servir al Señor, en pecado aún, yo creo, el Espíritu Santo le dice, no lo hagas, deja, no sé, de tomar. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está, quizás sigue tomando. Y el Espíritu Santo le dice, no lo hagas. Y ahí sigue tomando. Choca en un carro esa mujer y dice, pues no, ya, ¿para qué te necesitaba ya en el mundo? Pero dice la Biblia que separados de Él no podemos llevar fruto. Y Dios no solamente que llevemos fruto, dice Dios que Él quiere que llevemos mucho fruto. Mucho fruto. Que llevemos mucho fruto, tanto de almas salvas, pero también mucho fruto. Está hablando acerca de buenas obras. Está hablando acerca de amor, gozo, paz, paciencia, todas estas cosas. Dios quiere que haya un fruto. Dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Y si nosotros nos escondemos por allá, ¿cómo van a ver los hombres nuestras buenas obras? Parte de que la gente pueda ser salva allá afuera es que la gente allá afuera está viendo al cristiano cómo está viviendo su vida. Y si el cristiano está viviendo una vida desordenada, siguiendo allá en inmundicia y viviendo perdidamente, la gente allá afuera va a decir, bueno, ¿para qué necesito salvación? ¿Para qué necesito la vida eterna? Mejor me voy con estos otros. ¿Y quiénes son esos otros? Muchas veces esos otros son los musulmanes. ¿Por qué? Porque llevan ahí un montón de reglas y están siguiendo ciertas cosas que, entre comillas, parecen ser mejores. Y la gente que está hambrienta y la gente que está buscando, dice, el cristiano está todo lo mismo, todo igual. Pero aquel musulmán, mira, ora 5 veces al día. Mira, guarda el Ramadán una vez por un mes, una vez al año. Mira, hace esto, mira, hace aquello, se va a la Meca y da sus ofrendas a los pobres y el diezmo y, mejor yo voy a hacer como ellos, porque ellos sí se ve que están haciendo algo. Y el cristiano, su luz bien opaca, bien apagada, no hay diferencia, no hay buenas obras, no hay fruto, ya todo igual que el mundo. Dios dice, no, tienes que llevar fruto. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. No es opcional este fruto. Tenemos que estar, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entre más cerca yo estoy de Dios, más fruto voy a llevar. Amén. Entre más yo me aleje de Dios, menos fruto voy a llevar.
Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu en mí es bondad. Debe de haber bondad, amén. ¿Qué es ser bondadoso? Es ser bueno, amén. A veces ya la gente ya no quiere ser buena. Hay mucha gente mala en este mundo. Pastor, mi esposa se levanta toda enojada. No sé, ¿verdad? Bueno, a veces es así uno nace, ¿verdad? Nace enojado, se muere enojado, pero hay que estar enojados bondadosamente, amén. El fruto del Espíritu es bondad, justicia. Hay mucho fraude hoy en día, pero debe de haber justicia y verdad. Hay mucha mentira hoy en día, mucha falsedad hoy en día. Debe de haber verdad. Cuando yo digo una mentira, y no estoy diciendo que yo quiero decir una mentira, pero cuando yo digo una mentira, ¿sabe lo que pasa? El Espíritu Santo dice, no. Y dice, pecaste, eso está mal. Amén. Pecaste. Y debe de haber verdad. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice la Biblia que debemos de andar como es digno del Señor. Debemos de andar como Dios merece que andemos, porque somos sus hijos. Debemos de andar en el Espíritu, pero luego dice ahí, agradándole en todo. ¿A quién debo de buscar agradar más? Dice allá en un poquito, a ver, creo que por aquí está, pero dice la Biblia, si te casas ya te amolaste, porque entonces tienes que agradar a tu esposa. Vean lo que dice ahí en Primera de Corintios, capítulo, a ver si lo encuentro, 7, versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ya ve, pastor, por eso yo estoy soltero. Bueno, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿De qué? De cómo agradar a su mujer. Pastor, por eso no puedo agradar al Señor, porque tengo que agradar a mi esposa todo el tiempo. No, podemos, yo creo, agradar al Señor. Dios dice, para que andéis como es digno del Señor, agradar en todo. Podemos nosotros agradar a Dios. ¿Y cómo es una manera de agradar a Dios? Llevando fruto de buenas obras, de tal manera que el fruto del Espíritu Santo va a producir en mí amor, gozo, paz, todas estas cosas. Pero mientras hay amor, y yo me levanto así, ¿verdad? Todo, no sé, amoroso, debe de ser reflejado en mis buenas obras, en lo que yo hago, en mis acciones, en mi conducirme, en mi trato con las personas, en mi trato con mi esposa, con los hijos, con el vecino. Salimos a la calle y nos encontramos con el vecino. ¿Qué hay que hacer? La carne no quiere saludar. Hay que saludarlo. Hay que tener buenas obras. Y ya mi esposa me dijo que ya no hablara nada contra los poblanos, por eso no voy a decir nada. Pero de tal manera que el fruto es algo en el cual nosotros podemos trabajar, porque dice hay que agradarle, y el fruto, hay que hacer frutos de buenas obras, pero también es algo que viene desde adentro, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en mí un cambio en mi vida, amor, gozo, paz, todo lo demás, pero también Dios dice, debo yo de buscar agradarlo y hacer buenas obras. Y la palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer y llevar mucho fruto, y yo creo que ahí también habla acerca de hablarle a la gente de Cristo. Tito capítulo 3, y con esto acabamos. Tito capítulo 3, versículo 12.
Tito 3:12. Después de Timoteo, Tesalonicenses, Tito. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas, ¿qué? Obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Pero dice, aprendan. De tal manera que el fruto del Espíritu es una transformación de mi corazón, de un corazón de piedra, de un corazón negro, de un corazón muerto. Él me dio vida cuando estaba yo muerto. Y Él ahora ha transformado mi corazón. Y hay fruto, porque el Espíritu Santo ahora vive en mí. Antes a lo mejor antes no quería hacer muchas cosas. Ahora Dios ha puesto en mí el querer hacerlas, ¿verdad? Hablando acerca de cosas espirituales. Pero Dios dice, si tú le quieres agradar, debes de tener frutos de buenas obras. Pero aquí nos dice que hay ciertas cosas que yo puedo aprender para que lleve fruto. De tal manera que si veo a alguien que tiene un buen ejemplo, que tiene una buena actitud, que tiene un amor por el Señor, y yo puedo aprender algo de esa persona, Dios dice, aprende para que no te quedes sin llevar fruto. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y hay gente a veces, misioneros, que van a tener cierta necesidad y darles una ofrenda, dice la Biblia, que es fruto. Pablo dijo allá en Filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto, que abunde para vuestra cuenta. De tal manera que Pablo se refería a las almas que él ganaba, todas ellas almas, era fruto que iba a ser para nuestra cuenta. Un día allá en el cielo vamos a darnos cuenta de la gente que fue salva en otros lugares en donde nosotros pudimos también participar dando la ofrenda misionera para que misioneros fueran y les llevaran y les hablaran del evangelio. Todas esas personas van a ser a nuestra cuenta. También eso cuenta, amén. Fruto para nuestra cuenta. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder llevar más fruto. Ayúdanos, Señor, a que aprendamos a poder tener frutos de buenas obras. Gracias, Señor, te damos por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos redarguye, que el Espíritu Santo que nos habla. Te pedimos, Señor, que no lo contristemos con nuestra vida, sino al contrario, que Señor, busquemos agradarte a ti más. Ayúdanos, Señor, a demostrarlo con nuestras buenas obras, a demostrarlo con todas estas cosas que habla aquí en Gálatas acerca del fruto del cristiano. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud positiva y, Señor, te pedimos que tú seas quien obre en nuestras vidas para llevar más fruto.